tardes, me presento, mi nombre es Mayarlyn Mellizo y a continuación voy a hablar de las técnicas de investigación, psicobiología y neurociencia. Estas técnicas radican su importancia de una manera marcada, teniendo en cuenta lo que esperamos en los próximos años de esta ciencia. Hasta hace no mucho, cuando las técnicas de neuroimagen eran solo un sueño, comprobar la realidad de algunas teorías sobre el sistema nervioso era complicado o casi imposible. Estos avances se empezaron a ver en 1988 gracias al médico español Santiago Ramón y Cajal, quien describió la morfología de las neuronas a través de un complejo sistema de tinción. Desde ese momento se han sucedido diversos hitos en la neurobiología, como el descubrimiento del electroencefalograma o la clasificación de los ritmos biológicos del cerebro. Es bien sabido que el sistema nervioso central controla y regula la mayoría de las actividades del organismo, y por tanto la cognición y la conducta humana tan particular y compleja. Los receptores sensoriales captan la información del entorno y envían dicha información para que ésta sea procesada e integrada por nuestro sistema nervioso central para que emita, si fuera necesario, una respuesta al estímulo que se presenta. Además, constantemente se ejecutan motrizmente complejos planes motores que se desarrollan en nuestro cerebro y que permiten la gran variedad de movimientos que pueden realizar del ser humano. Este estudio del sistema puede realizarse de diferentes niveles de complejidad y por tanto existen diferentes niveles de estudio y de aproximación experimental que son tenidos en cuenta por las diferentes técnicas de estudio de la psicobiología y la neurociencia. Los diferentes niveles de estudio abarcan de los principales elementos celulares y moleculares hasta el funcionamiento de los núcleos, capas y vías de proyección, sistemas neurales y macroscopía cerebral general. Bueno, ¿qué son estas herramientas? Las herramientas de investigación en neurociencias son dispositivos que permiten estudiar el sistema nervioso. Las llamadas técnicas de neuroimagen se utilizan tanto para fines clínicos como académicos. Así, estas herramientas permiten abordar el sistema nervioso desde 4 enfoques. El funcional describe el funcionamiento del sistema nervioso, por ejemplo, a través de los flujos o el grado de activación de diversas zonas. Estructural brindan información atómica sobre el cerebro u otras estructuras del sistema nervioso. Eléctrico, técnicas que brindan información sobre la actividad eléctrica del sistema nervioso. Estimulación, herramientas basadas en la estimulación no invasiva del cerebro. Características a continuación. A continuación voy a exponer las principales características de las técnicas de estudio o investigación utilizadas en psicobiología a lo largo de la historia y las cuales han servido para estudiar las relaciones del cerebro y la conducta humana, así como sus ventajas y desventajas. Bueno, las técnicas invasivas, aquellos métodos a partir de los cuales se introduce algún elemento en el organismo del sujeto, por ejemplo, una inyección de sustancias, electrodos insertados en el cerebro, etc., causando malestar físico o generando efectos nocivos o secundarios, conocidos por ejemplo las lesiones cerebrales. Técnicas no invasivas, aquellas técnicas que no introducen ningún elemento en el organismo del sujeto, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear o registros en la superficie de la piel.
Estas no causan malestar físico y no tienen efectos nocivos o secundarios conocidos. Además, el estudio del sistema nervioso central puede realizarse en vivo utilizando el propio sujeto en vida, o por el contrario realizar un análisis post-mortem del mismo, de este. Estudios in vivo permiten estudiar directo el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, activan actividad eléctrica o química tanto en estado de reposo o mientras se realizan diferentes tareas cognitivas. Técnicas post-mortem permiten el estudio de elementos y estructuras del cerebro en la forma más detallada, como por ejemplo la localización de ciertos receptores o enzimas después del fallecimiento del sujeto. Técnicas de neuroimagen. Para hablar de esta técnica hay que remitirse a cientos de años. Ya muchos científicos han intentado estudiar el funcionamiento del sistema nervioso central para entender varios aspectos de la conducta humana. Más concretamente, con la incorporación del uso de las técnicas del estudio nervioso, sistema nervioso central, se puede obtener información valiosa que nos va a permitir entender y explicar cientos de procesos. Desde nuestro propio comportamiento y funcionamiento como humanos hasta el origen y evolución de las diferentes patologías mentales, trasladándonos a los años 70 con la aparición de las primeras técnicas de neuroimagen. Este campo vivió una gran revolución debido a que se pudo empezar a monitorear las funciones cerebrales de una forma más detallada y cuantitativa, y como consecuencia evidenciamos un gran avance en la diagnosis y comprensión filosófica del funcionamiento del sistema nervioso central. De esta manera, las técnicas de neuroimagen, que se utilizan tanto en la práctica clínica como en las investigaciones científicas, nos permite estudiar el sistema nervioso de una forma detallada, y a continuación se explicarán las características de las principales de la técnica de resonancia magnética, así como la información que ofrece en relación con el funcionamiento de cerebro sin patología y su interpretación. Resonancia magnética. La resonancia magnética es la técnica neuroimagen que es más utilizada en el campo de las neurociencias. El aspecto más importante es que no utiliza rayos X, así como tampoco rayos X radiados, o sea, la radiación, así como tampoco radioisótopos, sino que se basa en la utilización de ondas electromagnéticas a una frecuencia de radio de orden de los megahercios. De esta manera puede considerarse como una técnica completamente inocua para el organismo, y esta característica configura una de sus principales ventajas. Para poder obtener la imagen del interior de nuestro cerebro, necesitamos que cuando las ondas electromagnéticas se envíen, sean recibidas y posteriormente reenviadas por algún tipo de receptor emisor. En nuestro caso, los que hacen la función de antena receptora emisora son los protones de algunos núcleos atómicos, y especialmente los protones de los átomos de hidrógeno que están en nuestro organismo. Así, esta es la técnica por la cual se obtienen imágenes del interior de nuestro cerebro, aunque se puede aplicar en todo nuestro organismo.
A partir de las ondas que emiten los átomos de hidrógeno al ser activados por ondas electromagnéticas. Por otro lado, el escáner para la resonancia está constituido a su vez por un potente campo magnético, como un gran imán, por decirlo de otra manera, y cuando situamos a un sujeto bajo este campo, los protones de sus átomos se alinean respecto a él cuando se envían el pulso de ondas electromagnéticas. Solo los átomos de hidrógeno que se encuentren en el estado determinado o denominado paralelo podrían adquirir la energía de las ondas y posteriormente emitirlas. En el momento en el que el pulso de ondas termina, los átomos vuelven a su posición. Al iniciar emitido una señal o fenómeno de relajación, y esta señal la que contiene la información que posteriormente podremos reconstruir para obtener una imagen de tejido cerebral. Este proceso nos ofrece diferentes tipos de imágenes en el espacio, imágenes potenciadas en T1 o en T2 según cuál sea el tiempo de estudio. Los profesionales usan una u otra imágenes en T1 adecuadas para estudiar aspectos atómicos, y es útil emplearlas cuando queremos observar patologías que cursan con cambios morfológicos, como por ejemplo tumores cerebrales. Imágenes en T2 son apropiadas utilizarlas para obtener información más de tipo fisiopatológica, como por ejemplo enfermedades neurodegenerativas. También es importante mencionar que, a pesar de que las ventajas de esta técnica y de la gran importancia de su aparición para el avance en el campo de la investigación conductual, está presente algunas limitaciones, entre ellas que pueden aparecer activadas zonas cerebrales que no están directamente implicadas en la relación de la tarea, sino que se activan por otras causas que se desconocen y que no se pueden controlar, como por ejemplo ruidos, que el sujeto esté moviendo alguna parte del cuerpo mientras que realiza la tarea, u otras causas. Esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada.